Muy buenos días, buenos estudiantes, buenos días. ¿Cómo están, muchachos? Hola, buenos días a todos. Hola, ¿cómo Bueno, están? Abogado. Hola, buenos días, abogado. muchachos, qué gusto, ¿cómo les ha ido? ¿Qué Buenos tal? días, abogado. ¿Qué más, muchachos? Buenos días, buenos días. No se engañen las camaritas, muchachos, por favor. Buenos días, buenos días. Pero, buenos días, buenos días. Todas las camaritas. Y estoy un poquito agripado y un poco ronco, pero ya como se percataron es por el maravilloso clima que tenemos, ¿no? Entonces, espero mejor que a ustedes no les haya hecho daño, ¿sí? Porque sí, estuvo complejo el clima la semana anterior, ¿sí o no? Ah, perfecto. Carla, Diego, muy bien. Hola muchachos, muy buenos días con todos. Para mí es un gusto volverlos a encontrar. En primer lugar, a mí sí me resulta necesario agradecerles y felicitarles por su participación en las diversas actividades que desarrollamos la semana anterior. ¿Sí? En sí, eh, me ha quedado un concepto y una imagen increíble de ustedes, un curso súper bonito. Mejor, de hecho, yo también aproveché y disfruté compartiendo con ustedes en estas actividades, que espero también que les hayan gustado. ¿Sí? Eh, Siempre es bueno tener ese tipo de contacto directo también con todas las personas que forman parte de la comunidad universitaria. En este caso, a ustedes en calidad de estudiantes, a mi persona en calidad de docente y de igual forma espero que hayan aprovechado al máximo esta visita a la Universidad Estatal de Bolívar. ¿Sí? Que así como se lo había manifestado, se va a convertir en su alma mater. Aquí es donde ustedes van a cursar y atravesar toda su preparación académica. Bueno, en sí, de su carrera es aquí mismo. Supondría que ustedes ya conocieron también las instalaciones de la U, la facultad específicamente de Derecho. Bueno, conmigo no pudimos recorrerlo porque estábamos ocupadísimos, sí se percataron. Y yo también en este caso estaba con un montón de actividades en las cuales ni yo mismo podía desenvolver de forma completa como pudieron ver. Sí, pero al mismo tiempo, como les manifestaba, qué chévere haber podido compartir con todos y cada uno de ustedes. Habernos leído, haber disfrutado, hicieron deporte, ¿sí o no? Y en ese caso, y en ese caso, siempre resulta importante también felicitar, ¿no? En el mismo sentido en el que yo, como les he dicho, de forma permanente, cuando hay que llamarles la atención, se lo hace, ¿verdad? Pero en este sentido también cuando hay que felicitarles, hay que agradecerles por su comportamiento, por su gran participación, también hay que hacerlo. Así que muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, muchachos, en este caso, por todas las actividades que llegaron a desarrollar la semana anterior, incluso por la convivencia que llegamos a mantener en este caso y en este sentido, compartiendo, ¿no? De manera ya directa y que en sí, a título personal, pasé súper bien con ustedes. Me morí de risa con las atajadas de la Don't Staff. Se ha caído. ¿Dónde está el arquero estrella? Creo que no se ha conectado. De la Justin y de todas las actividades que desarrollaron. También ahí conversando con los hombres que estaban asustados de verles a mis otros alumnos de derecho, pero de igual manera que jugaron bien y que hicieron un buen papel en este sentido, ¿no?
Pero, como les digo, creo que fueron unas actividades que permitieron que ustedes se integren de mejor manera a la universidad. ¿Sí o no? Espero que ya se vayan ustedes también acoplando y sintiendo parte de esta familia y de toda esta comunidad universitaria en la que ustedes van a ocupar un rol y un papel fundamental. ¿Sí? Eso debemos tenerlo súper, súper, súper claro. ¿Estamos? Así que muchas gracias, muchachos. Mejor, para mí ha sido un verdadero placer, un gusto, un privilegio haber podido compartir de esa manera con ustedes y haber podido acompañarles en las diversas actividades la semana anterior. ¿Sí? ¿Qué les pareció, Branda? ¿Ah? Muy lindo, ¿Sí les me gustó, encantó. Nicky? Sí, Sí, chévere. solo el clima nomás un poco Sí, rarito. lamentablemente tenemos aquí un clima un poco loco. Les cuento que ayer y hoy hemos estado con unos soles. Si el jueves se acuerdan que hizo sol. Ayer y hoy, bueno, hoy parece. Ayer al menos estuvo el triple. Entonces, como pudieron percatarse, en cambio el miércoles hasta nos llovió, ¿no? Y en sí, indiferentemente del clima del día, las noches son bastante frías en este caso. Pero ya se irán acoplando de manera efectiva en este caso a la ciudad, al clima, al ambiente, al entorno, que eso siempre resulta importante. ¿Sí? Lo más importante es que, como les manifestaba, es que ustedes se vayan integrando ya a su vida universitaria. Como ustedes bien conocen, ustedes ya desde primero ya tienen clases presenciales y por ende ya tienen que irse adaptando de forma total a la ciudad, a la universidad e incluso que ya puedan desenvolverse de mejor manera aquí dentro de lo que corresponde a Guarana. ¿Estamos? ¿Qué les pareció la universidad? Hablará, pero vean, ay, sí, Bonita estaba. chévere. El rato de los partidos, así, pero tocaba hacerles callar, en cambio. Dios mío. Siempre tienen que hablar, muchachos, tienen que estar activos, tienen que ser participativos, proactivos en todas las actividades que llegan a desarrollar. Los futuros sociólogos tienen que aprender a expresarse, ¿sí? Además de ir creando criterios propios sobre los diversos temas, tópicos, problemáticas que se están dentro de la sociedad. Tienen que aprender a desenvolverse, ¿sí? Así que vayan perdiendo el miedo, vayan perdiendo ese temor o incluso la vergüenza que siempre suelen ser factores que en este caso llegan a tener muchas personas. ¿Estamos? Ya, yo como les he dicho, conmigo quiero que se sientan seguros, que se sientan en confianza, que hablen, que opinen, ¿sí? De este curso creo que la mayoría, ¿quién no vino de este curso más práctico? Yo, ¿Quién más no vino? La mayoría no, yo. no, no fue, creo. Pero bueno, en ese sentido, el grupo que estaba aquí, la verdad, un lindo grupo, man. Creo que nos gozamos en los días del campeonato y en las otras actividades también. Y eso es lo importante, ¿sí? Ustedes aprovecharon, disfrutaron, y compartieron. Y como les he dicho, también el entorno social, deportivo, son importantes dentro de la vida universitaria. ¿Estamos? Muy bien, así que muchachos, una vez más reitero, ha sido un gusto haberles conocido. Esperemos que se llegue a presentar nuevamente la oportunidad para compartir de la misma forma. ¿Estamos? Bien. Vamos, muchachos, a tomar la asistencia. Por favor, estarán pendientes. Nieves Agualongo, Presente. Jamie Aguilar, Presente. Ronnie Aldaz y el señor Aldaz de No sé. No, ya creo que se ha retirado. Ya. en los juegos estaba.
Allá Pero se en fue. cambio, pero verás que en cambio aquí viene una cuestión. El señor está con bastantes faltas. Dirás de Ah, que yo esté sí le dije y me pendiente. dijo que había justificado algunas, pero no sé, Es que, ¿cómo justifica? con un certificado. Creo que me había mandado una vez. Yo le dije que eso tenía que mandarles a ustedes. Exactamente. Así que no se confíe. Lamentablemente luego se aparece perdido. Yo incluso ya no voy a poderle subir ni las calificaciones finales. Eso informarásle, por favor. Listo. Said Andrade, Presente. la Carla Arellano, Presente. la Michelle Bermeo, Presente. Dolores Bombosa, Presente. Britney Ceballos, Presente. Edison Chávez, Presente. la Diego Chávez, Presente. Adrián García, Fabián García, Presente, abogado. la Lina Guayi, Presente, abogado. Catherine Guamán, Presente, abogado. Jeremy Wambo, Presente, abogado. Tragua Pulema, Presente, abogado. Cintia López, Presente, abogado. Jocelyn López, Presente, abogado. Jordi Mazacón, Presente. Nayeli Montero, Presente. Melanie Morales, Presente. Vanessa Orozco, Presente, abogado. Ligia Saltos, Shirley Sánchez. Presente, abogado. Buenos Hola, días. Yomi. Diego Silva, Buenos días. hola. Aida Tito, Presente, abogado. Buenos días. Evelyn Topanta, Evelyn Topanta, Katia Uska, Presente, abogado. Melanie Vera, Buenos días, abogado. Presente. Carla Villacrés, Presente. Kathleen Zambrano, Andrea Zapata, Presente, abogado. Anaí Sarún. Presente, abogado. Buenos días. Ah, verán, están con falta Ronnie Aldaz, Adrián García, Ligia Saltos, Evelyn Toapanta, Kathleen Zambrano. ¿Sí? Última vez, Ronnie Aldaz, Adrián García, Ligia Saltos, Evelyn Toapanta, Kathleen Zambrano. No está. Ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a verificar. Hoy es 8 de julio y la lista. Perfecto, muchachos. Muy bien. Bueno, en este caso, muchachos, debemos tomar en consideración también lo que ya estamos en la semana número 12, ¿sí? Es decir, que en este caso nosotros tenemos que tomar en cuenta en consideración que son 16 semanas, ¿no? Que forman parte del ciclo. Así que ya estamos cada vez más cerca de finalizar este periodo. Entonces, con más razón, las personas que requerían o necesitaban mejorar calificaciones todavía tienen tiempo. Tengan cuidado, en especial a la señora Aldaz Eddy. Eso sí, recomendarás, porque me da la impresión de que él, no sé con cuánto porcentaje de faltas esté, pero recuerden que el reglamento de evaluación estudiantil establece que si superan ustedes el 30% de inasistencias de faltas, ya están perdidos del ciclo directamente. ¿Sí? Y ahí sí, ya no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque incluso a nosotros se nos bloquea la plataforma. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por más que le quiera subir notas, a mí a la plataforma me va a tener, ya no me va a tener habilitado el cuadro de calificaciones del señor Aldaz, de ser el caso. Sí, es para un ejemplo para que me comprendan, mejor dicho.
Estamos. Así que tendrán cuidado con las faltas también. Y del señor sí me preocupa porque creo que sí ha sido permanente las inasistencias. Entonces, en este caso sí es una cuestión que hay que tomar en consideración. ¿Estamos? Así que, Eddie, ahí encargaraste de eso, porfa, para que luego no haya ni pretextos ni reclamos. Y aparte de eso, como ustedes bien saben, incluso los mismos videos son pruebas y evidencias, ¿no? Que aparte de que ustedes, al ser también testigos de quién asiste, quién no asiste, quién actúa, quién cumple, quién no cumple, ese es un punto que debemos tomarlo en cuenta, ¿sí? Así que en ese caso, sí están pilas en eso. Listo, abogado, y le aviso entonces. Muy bien, entonces de eso, muchachos. Entonces, en este caso, vamos a tomar en cuenta todos estos particulares, estas recomendaciones, porque ya les digo, a mí me cayeron súper bien todos, ya incluso compartir en este tipo de entornos es diferente, ¿no? Cambia hasta la química entre todos y como ustedes sí, me gocé, pero en los partidos, así que en este caso sí quiero que todos aprueben, ¿no? Obviamente deben tomar en consideración que eh, la aprobación corresponde y respecta al esfuerzo, sacrificio, a la dedicación que cada uno ha venido poniendo a lo largo de este ciclo. ¿Sí? Entonces, tomemos en cuenta este tipo de consejos. ¿Estamos? Perfecto. Chévere, muchachos. Muy bien. Así, vamos a continuar con el tema que nos corresponde por la presente semana. Como ustedes han estado viendo en lo que corresponde a sociedad y cultura, hemos venido hablando sobre antecedentes históricos, ¿sí? Civilizaciones antiguas que han dejado marcas indelebles e imborrables. eh, en la sociedad actual, ¿sí? Hemos visto cómo estas culturas han aportado a lo largo de su existencia en los diversos periodos de tiempo ciertas estructuras, ciertos aprendizajes, incluso ciertas ciencias que se siguen aplicando y se siguen manteniendo hasta el día de hoy. También hemos hablado sobre lo que corresponde al desarrollo social desde nuestras civilizaciones indígenas, la conquista y todos estos aspectos y estos entornos que resultan esenciales y fundamentales, muchachos. Por eso mismo, en cambio, como ya hemos hablado de forma constante y permanente a lo largo de las clases, en la presente semana nosotros vamos a revisar y a conocer un poquito más lo que corresponde y concierne a la formación de los estados. ¿Sí? Porque ya nosotros hemos visto todo un proceso, ¿no? De desarrollo implantado incluso a través de la conquista y diversos factores, incluso ciertas guerras, ¿sí? Ciertas acciones, ciertas imposiciones también culturales, religiosas, económicas, ¿sí? Incluso sociales en nivel de estructura, que han repercutido y que han marcado incluso hasta las sociedades latinas, ¿sí? Porque recuerden que la semana anterior estábamos conversando que incluso hay ciertas aplicaciones culturales, tradicionales, sociales, que se siguen manteniendo hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, son cosas que en sí, aunque no lo crean, resultan importantísimas dentro de su preparación y dentro de la formación que ustedes deben ir teniendo con el perfil adecuado para ser sociólogos aptos y eficientes en el desarrollo de sus actividades. ¿Sí? Por ello, ¿qué es lo que nosotros vamos a lograr en lo que respecta a la presente semana? Nosotros vamos a conocer el objetivo general
que tiene en sí esta presente clase sobre la formación de los estados nacionales en lo que corresponde a América Latina. Y que en este sentido ustedes como estudiantes puedan comprender todos estos procesos y las características que llegaron a provocar la formación de los estados que incluso hasta el día de hoy forman parte de los países de Latinoamérica. Dentro de los objetivos secundarios, en este caso nosotros vamos a identificar cambios políticos que se llegaron a presentar en América Latina, ¿sí? Incluso desde la misma época de la conquista y llegada de los españoles, ¿no? Desde esta invasión hasta la creación de los estados nacionales. Y de igual forma vamos a analizar, a diferenciar diversos términos referentes a América Latina y vamos a comprender también las características y procesos de formación de estos estados nacionales en diferentes contextos. ¿Sí? Que todo esto también resulta importante porque llega a tener una repercusión incluso hasta en el ámbito social que seguimos manteniendo en la actualidad. ¿Sí? Muy bien. Por eso, en este caso, cuando nosotros hablamos de la formación de los estados nacionales, debemos tomar en consideración que se llega a desarrollar dentro de un transcurso de tiempo determinado, como en este caso es desde 1826 hasta 1885, que ya se empiezan a instaurar en sí este tipo de formación de estados a lo largo de lo que corresponde a Latinoamérica. En sí, en la historia latinoamericana se llega a desarrollar después de la derrota del colonialismo hispano-portugués y hasta, en este caso, la década del 80 del siglo XIX, ¿sí? En un complejo proceso de formación en sí de conciencia y de Estado nacional. Nosotros ya conocimos, ¿no? Que los españoles, los portugueses fueron en este caso uno de las sociedades que llegaron a conquistar en sí gran parte de América Latina. Y como ya lo hemos visto, incluso llegaron a dejar impregnadas las culturas, tradiciones en las diversas circunscripciones territoriales en las cuales llegaron a habitar. En sí, la independencia de la metrópolis europeas en el siglo XIX, si bien es cierto, significó un importante paso de avance histórico al conseguir una emancipación política y en sí dar inicio al ciclo revolucionario dirigido a imponer el capitalismo en América Latina, ¿sí? Que no fue capaz de modificar las estructuras económicas y las sociedades sociales y coloniales en lo que corresponde a América Latina. Muy bien, entonces, en este caso, vamos a ir analizando también lo que corresponde al capitalismo, que en sí es, para que lo tengan mucho más claro, es un sistema económico social basado en la propiedad privada, ¿sí? Y en este caso también en los que intervienen de forma directa los medios de comunicación, e incluso buscando beneficios y desarrollos particulares de individuales, ¿no? Como hasta ahora se sigue manteniendo en este caso el capitalismo. Ahora mucho más, incluso por el gobierno que están manejando al país aquí en el que respecta a Ecuador. ¿Sí? El triunfo alcanzado con la emancipación no pudo despejar en sí un camino para el desarrollo independiente, buscando este tipo de acción de las grandes potencias y las más de las clases más reaccionarias, en este caso, que se venían imponiendo de manera permanente. A pesar de este tipo de esfuerzos que incluso fueron o tenían una visión, una predisposición unificadora general, como lo planteaba incluso Simón Bolívar, a través del Congreso de Panamá en 1826, el antiguo imperio español
de ultramar se dividió en varias repúblicas, ¿no? Ya desvinculadas cada una entre sí y en las cuales se manejaban de forma independiente. A través de ello también facilitaban un proceso recolonizador que no tardó en convertirlas en simples apéndices de los centros del capitalismo mundial. Es decir, al fin y al cabo no existía una emancipación total de este capitalismo que ya se llegó a implementar en lo que respecta y en lo que se refiere a América Latina. En sí, a diferencia de lo que llegó a ocurrir tanto en Hispanoamérica, mucho más la tendencia que planteó Simón Bolívar de unir en sí a todo el territorio latinoamericano y de los libertadores que fue derrotado. En este sentido fue fragmentando las antiguas colonias españolas, ¿sí? En varios estados. Un ejemplo, aquí tenemos el de Brasil, ¿no? Que post-independista logró preservar incluso su propia integridad. Recordemos que el territorio de Brasil, en este caso, fue colonizado y conquistado por los portugueses. Y que por eso en la clase anterior incluso estábamos mencionando que hasta el día de hoy mantienen hasta la lengua, ¿no? Que fue impuesta en esta circunscripción territorial. Así las fuerzas descentralizadas impidieron la consolidación de grandes unidades estatales en Hispanoamérica. Y en este caso muestra de lo que fue el fracaso también de la Gran Colombia que estaba queriendo ser implantada por Simón Bolívar en 1830, la Confederación Peruano-Boliviana en 1839, la Federación de Centroamérica en 1839-1848, y así como la desintegración entre 1813 y 1828 del antiguo Virreinato de La Plata en 4 estados específicos, ¿sí? En donde ya se vienen a conformar países que se mantienen hasta el día de hoy. Aquí tenemos clarísimo el planteamiento, ¿no? Que en este caso, lo que correspondía al virreinato de La Plata, se llega a establecer ya países de estados como Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay, que hasta el día de hoy siguen existiendo. ¿Sí se percatan de la importancia de esto? Entonces, todo este proceso que se presentó a lo largo de estos transcursos de tiempo fueron esenciales para llegar al punto social y de desarrollo, incluso en el que nos encontramos ahora. ¿Sí? En este listado también podemos llegar a incluir la creación de República Dominicana tras su separación en 1844 de lo que corresponde a Haití, ¿sí? Que en este sentido son independientes la una de la otra. Que en este caso Manu Militari había unificado en 1821 bajo la dirección del presidente Boyer. ¿Sí? Entonces aquí también ya se va obteniendo sí, independización, ¿no? De cada uno de estos países que hasta el momento siguen existiendo dentro de la jurisdicción, en este caso lo que corresponde a América Latina. En el caso de Brasil, el proceso en cambio fue inverso como resultado de las guerras civiles que se presentaron también dentro de este territorio, en las cuales las fuerzas centrípetas se impusieron en 1848 sobre diversos movimientos secesionistas y regionales. Los cábanos de Pará, Alagoas y Pernambuco, la República Farroupilha del Río Grande do Sul, la Revolución Payera y la Revolución Mayana, entre otros, ¿no? Gracias a que la oligarquía brasileña cerró filas en torno a la monarquía para conservar sus privilegios. Es decir, los mismos grupos sociales de poder, mismas familias en este caso, que mantenían un status quo dentro del establecimiento de estas sociedades, buscó perenizarse en las mismas. ¿Sí?
Y todo esto, en este sentido en particular, que quisieron mantener la esclavitud, unido a la atracción ejercida por el emergente centro cafetalero del área de Río de Janeiro. ¿Sí? Incluso ahí hay libros, hay novelas en las cuales se implanta y se puede observar este tipo de situaciones históricas que se llegaron a presentar. ¿Sí? Desde el punto de vista de su contenido clasista, la revolución de independencia tuvo en América Latina un carácter potencialmente capitalista, es decir, que aquí ya impusieron de forma directa lo que respecta a la propiedad privada, a la producción individual y obviamente a la búsqueda de intereses particulares. ¿Sí? Al no poderse vertebrar un fuerte componente social burgués, faltó la imprescindible base social para cumplir las tareas históricamente maduras de demoler las relaciones precapitalistas. ¿Sí? Tomando en cuenta este tipo de condiciones, las nuevas naciones latinoamericanas adquirieron una fisonomía semifeudal burguesa solo en embrión, es decir, en este caso no desapareció en sí de forma total o absoluta la burguesía que vinieron a imponer a través de la colonización, ¿no? Y de los diversos reinatos que se implantaron en América Latina. La hipertrofia en este caso del factor institucional, la anarquía política y el caudilismo militar fueron ingredientes directamente vinculados a la debilidad de los elementos constitutivos del Estado y la nación. Esto corresponde de forma directa y puntual a las estructuras clasistas propias de la sociedad burguesa. Si recuerdan, ¿no? Que cuando hablaban de burguesía, teníamos a un cierto grupo que estaba encargado de la administración del poder, de los beneficios incluso económicos, ¿sí? Y que incluso existían otras clases de nivel muy inferior a estas que se dedicaban en este caso a la mano de obra, ¿no? Incluso hasta la explotación o a la misma esclavitud. En sí, la etapa de formación de los estados nacionales en América Latina puede subdividirse en dos fases. En este caso, de 1826 a 1850 y de 1850 a 1885. Cada una de ellas con sus características particulares que llegaron a establecerse en este tipo de ámbitos. En sí tenemos la fase predominio conservador, que va desde 1826 a 1850, en la que debemos considerar que después de la emancipación y del ala conservadora de la aristocracia terrateniente criolla, es decir, que en sí se quiso seguir manteniendo el estatus de ciertos grupos que tenían un ámbito de poder, ¿sí? Y además está integrada por grandes hacendados más apegados con las relaciones precapitalistas, en este caso, como ya tenemos claro en las que buscaba mantenerse e imponerse en sus beneficios económicos particulares, ¿sí? Eh, y de igual forma, en este sentido, tomando en consideración también a la Iglesia Católica, que en este caso que en este caso también era uno de los grupos poderosos de esta época, que se impuso sobre el sector agrícola relativamente debilitando a los propietarios en proceso de aburguesamiento y de los comerciantes, de ideología liberal, ¿sí? Para mantener el atrasado sistema socioeconómico que poco se diferencia del existente en la colonia. Y esto fue una de las causas del carácter incompleto de la revolución de independencia que llevó al poder a los sectores institucionados, ¿sí? Mientras los elementos automáticamente capitalistas y burgueses quedaron de cierta forma marginados cuando ya se llega a alcanzar un cierto punto total de libertad y de independencia. No solo se conservó el viejo sistema impositivo, sino también las relaciones feudales y esclavistas.
y un régimen de propiedad típicamente precapitalista, todo lo cual se iba entorpeciendo en sí, junto a la existencia de un mercado nacional integrado, eh, integrado en este caso a este tipo de factores, ¿no? De desarrollo de actividades económicas y comerciales y de igual manera que obstaculizaban la condición del capital y el crecimiento de la naciente burguesía. En sí, tenemos exponentes de este tipo de régimen conservador, como fueron las diversas dictaduras, es decir, personas que querían mantenerse en el poder, que se encontraban en el poder a través de, en este caso, de virreinatos, como Juan Manuel de Rosas en el Río de la Plata, que como pudimos observar, en lo posterior ya se convirtió en estados parte, en naciones independientes en relación a los países que observamos, desde 1829 a 1852 y Rafael Carrera de Guatemala, en 1840 a 1865, Antonio López de Santa Ana en México y José Antonio Páez en Venezuela. Solo mencionar los más significativos en este caso, ¿no? Que todavía querían mantener e imponer esta visión conservadora en estos territorios. En el curso de este proceso de estabilización conservadora de la sociedad, se fueron desarrollando las fuerzas sociales que potencialmente podían intentar imponer el capitalismo o presionar para realizar reformas de carácter más o menos radical, como hicieron en esta etapa también ciertos personajes como Valentín Gómez Farías en México, en 1833 a 1834, Mariano Gálvez en Guatemala, en 1831 a 1838, cuando infructuosamente propusieron llevar adelante la llamada primera reforma liberal. Es decir, que como podemos observar, existieron dictaduras, pero también sus contraposiciones, ¿no? Sus contrapesos, las personas que en este caso enfrentaban y trataban de buscar en sí esta reforma liberal. Una excepción para el periodo lo constituyó el gobierno dictatorial, en este caso de pertenencia en Paraguay en 1813 a 1840, que impulsó de igual manera del poder a la aristocracia criolla local. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso quitó cierto poder a estas clases sociales que en sí, después de la liberación de los españoles, se trató de imponer de la misma manera, ¿no? Tratando de obtener este poder que tuvieron en su momento los conquistadores. Expropió también a la iglesia terratenientes de propiedades, propiciando en sí un desarrollo de una sociedad campesina dominada por un poderoso estado paternalista, que en sí, ¿a qué se refiere esto? Que empieza a protegerse más a los ciudadanos del Estado, ¿sí o no? A las personas que menos recursos y posibilidades llegaban a tener. Llegó a realizar una redistribución de territorio en estos grupos sociales más precarios. En sí, también debemos tomar en consideración que las medidas proteccionistas, en este caso del doctor Francia, junto al aislamiento del exterior, propiciaron cierto desarrollo de las artesanías, algo que también se produjo en la década de los años 30 en algunos países dominados por regímenes también conservadores hasta el momento, como llegó a suceder en Chile. A través de Diego Portales o en México a través de Lucas Alamán. En sí, la permanente crisis económica que se venía presentando fue otra de las características que la mayoría de los países, en este caso latinoamericanos, en este periodo también Cuba, en lo que respecta al Río de la Plata, en lo que corresponde a Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y en mejor medida en Chile y Venezuela, fueron las principales excepciones en donde se llegó a completar el proceso de constitución de partidos tradicionales, el liberal y el conservador. Aquí ya estamos observando la implementación de ideologías políticas, ¿sí? ¿A través de qué?
de este tipo de visiones e ideologías. Ya se llega a establecer también este tipo de ámbitos políticos dentro de estas sociedades. Típicas organizaciones de élite expresaban las luchas oligárquicas de las clases dominantes hacia el enfrentamiento al clero y terratenientes señoriales de economía natural, o incluso de grupos sociales emergentes, es decir, las personas que llegaron a tratar de instaurarse en cambio en estos lugares y estos puestos de poder, como latifundistas, no vinculados muchas veces a mayorazgos, a los comerciantes también, que en este sentido trataron de desarrollar y sobresalir a los intelectuales, profesionales, incluso pequeños propietarios, que introdujeron un componente modernizador en los conflictos clasistas al hacer suyo un programa de avance capitalista. ¿Sí? Y de igual forma, de esta manera indirecta a ello, también llegó a contribuir el hecho de que estaban aprovechando la orfandad de los nuevos estados. ¿Qué quiere decir esto? Que en sí estaban en una etapa un poco inestable porque nadie se cargó, nadie representaba de forma frontal, directa, concreta a estos nuevos estados y que fueron bosquejados en lo interno solo a medios. Es Inglaterra se fue convirtiendo en acreedora principal, suministradora de bienes manufacturados, teniendo por base las casas comerciales establecidas desde los principios de los siglos en los puertos de América Latina. Recordemos incluso cuando se desarrolló la colonización. Se establecieron puertos de comercio, ¿no? Que incluso se siguieron manteniendo de forma posterior, ya en lo que respecta a la creación de estos estados. De igual manera, en este caso, Estados Unidos no pudo competir con los comerciantes ingleses, por lo que solo pudo dejar en 1823 una declaración pragmática de sus aspiraciones de dominio del continente en relación a una doctrina de Monroe, que entre 1836 y 1848 fueron arrebatándole a México la mitad incluso del territorio y después extendieron sus intereses con visión de expandirse a países como Nicaragua, otros países centroamericanos por medio de William Walker en 1855 a 1860 y a Panamá con el Tratado de Mañarino de Bilbao en 1848 tras la firma en este caso de un modus vivendi en relación con la zona de Inglaterra. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí. Muchas gracias.